Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana vamos a hablar de un libro, de un gran libro que no es una novela, no es un ensayo, no es un cuento, no es una autobiografía, no es una biografía. Es como todo eso junto, por muy confuso que pueda parecer. Ese libro es Mi oído en su corazón, de Hanif Kureishi. Hanif Kureishi es un escritor inglés de origen pakistaní, muy famoso por El Buda de los suburbios, Intimidad, esas dos novelas adaptadas al cine, llevadas a la pantalla grande. El guión del Buda de los suburbios es de él, de hecho. Y bueno, esta es una historia, la historia es maravillosa, pero la historia que hay detrás de esa historia es igual de maravillosa. Todavía no logro decidirlo y todavía no logro decidir qué es lo que significó para mí esta nueva historia. Voy a decirlo al final. Voy a decir por qué me hace tan feliz, me hizo tan feliz y por qué me gustó tanto. Esta es como una deuda, es el pago de una deuda, de una cuenta pendiente de un hijo a un padre, de Hanif Kureishi a su padre Shanu Kureishi. El padre de Hanif Kureishi pues tuvo una vida muy difícil, en el sentido de que su vida no fue lo que él hubiera querido que fuera. Él amaba la literatura, amaba los libros más que nada en el mundo y amaba escribir. Y su sueño era convertirse en escritor y mandaba sus libros a las editoriales y siempre lo rechazaban. Pero él nunca se dio por vencido, siguió escribiendo. Y Hanif Kureishi se convierte en escritor. En 1990 sale El Buda de los suburbios, que curiosamente en estas páginas el propio Hanif Kureishi confiesa que el padre del protagonista del Buda de los suburbios tiene un poco o mucho más de lo que le hubiera querido de su propio padre, de Shanu Kureishi. Y también confiesa que su padre, cuando lee el Buda, jamás se atrevió a decirle, soy yo, ¿verdad? Pero que varias veces lo veía así como, sí, el libro, el padre, lo sé, lo entiendo, me queda claro. Después del éxito del Buda, Shanu Kureishi manda al editor de su hijo su novela autobiográfica Una adolescencia india, y pues con la esperanza de que se publique. Y eso jamás pasa, porque en 1991, un año después de la publicación del Buda de los suburbios, muere de un ataque al corazón Shanu Kureishi. Y ya, se terminó. Tiempo después, aproximadamente 11 años después, el editor le da a Hanif Kureishi el manuscrito de la novela de su padre. Y de ese clavado, de ese conocimiento, de ese perdón, de muchas cosas, es esta historia, Mi oído en su corazón, que además el título me parece de los títulos más hermosos que he visto en mi vida. Y sí, es eso justamente, es como el hijo se acerca al corazón del padre, a ese padre que no era un mal padre, no le pegaba, no lo maltrataba, no le gritaba, no lo castigaba, pero esa lejanía que mucho, sobre todo, no sé si sea esta cuestión de hombre con hombre, pero se da, como ven al padre como algo tan grande y tan lejano y tan ajeno también, insatisfecho con los hijos. Hanif Kureishi todo el tiempo dice, pues es que yo no era lo que mi padre quería, yo no hacía lo que él quería o no lo hacía como él quería. Entonces todas esas reflexiones, todo ese viaje interior a él como persona, no solo como escritor, sino él como hombre, y a lo que era su padre y a lo que su padre vivió siendo niño en Pakistán, en la India, en Cachemira, en todo ese país, esos países, con ese conflicto, llegar a un país como Inglaterra, el racismo. Su padre trabajaba en la embajada pakistaní, entonces pues de alguna manera siempre fue un burócrata. Y siempre es muy doloroso darnos cuenta de que el sufrimiento del ser humano, en el sentido de que era como era por una razón. Quizás el padre estaba amargado porque él no pudo ser escritor, y uno de sus hermanos, un tío de Hanif Kureishi, sí lo fue, y es escritor porque creo que todavía vive, de bestsellers, de 3 bestsellers que se venden como pan caliente, y a los ojos del padre pues es increíble porque pues no es como la gran literatura, sino es eso, bestseller. Pero el padre nunca confiesa que en el fondo quizás es un poco de celos, ¿no? Un poco de envidia de que el hermano, a pesar de todo, pudo lograr lo que él nunca logró. Este es un libro que de verdad me gustó tanto, y me gustó aún más que me gustara tanto de una manera sorprendente, porque me sentí identificada en todos los aspectos
de Hanif Kureishi como lector, no como escritor porque yo no escribo, pero como lector somos iguales, él y yo. Era como cuando él reflexiona sobre sus historias, sobre sus descubrimientos literarios, era como decir, wow, soy yo así, porque él también hace listas de sus autores. Yo confieso que también hago listas de los libros que leo, de los autores que he leído. Él también, cuando se obsesiona por un autor, va a la librería y compra todos los títulos, aunque no los vaya a leer en ese momento, pero tiene esa necesidad de tenerlos. Yo también soy así, yo también hago eso. Él, cuando leía a Scott Fitzgerald, por ejemplo, tenía la necesidad así como arrebatadora de ir a un bar y beber whisky toda la noche. Yo a veces también siento eso, una cosa parecida. No tengo el ejemplo ahorita como él con Scott Fitzgerald, pero también me pasa. Y él, cuando era adolescente y quería huir de su madre y de los deberes que ella le ponía a hacer, se metía al closet a leer El muñeco de jengibre. Y yo también hacía eso, solo que la diferencia es que yo no lo hacía de adolescente, yo lo hacía cuando era niña, muy niña, y me sabía el libro de memoria, aunque no sabía leer, y toda la gente pensaba que sabía leer siendo tan chiquita, y no, simplemente el libro era tan maravilloso para mí que me lo sabía de memoria. Todas esas cosas. Bueno, y también él dice que esa furia que tenía siendo adolescente, siendo joven, de incomprendido, porque pues él cuando era joven era en los 70s, era cuando era el punk y el rock, y se pone un arete y el padre todo el tiempo lo ve así como, híjole, eres homosexual, ¿verdad? Pero nunca se atreve a decírselo. El pelo largo, el sexo desenfrenado, las mujeres, bueno. Pero él muchas veces se siente frustrado, se siente enojado y lo dice tal cual, arruina su vida social refugiándose en la literatura, porque no le importa. Y yo también soy así. Entonces todas esas cosas, más el contexto de la historia es maravilloso, de verdad. No pueden no leer esta historia. Está en Anagrama, está en la Gandhi, está en El péndulo, está en El sótano. Y, por ejemplo, esta foto es del autor con su padre, celebrando el cumpleaños de Hanif Kureishi en la embajada pakistaní. Siendo niño, estas fotos siempre me conmueven mucho porque es como una ventana a la intimidad del autor, nos lo muestra como humano, porque muchas veces idealizamos a las personas, las tenemos en un pedestal, y no es así, son humanos, son de carne y hueso, tienen sangre como nosotros, y tienen esa luz y oscuridad que todos tenemos y que todos llegamos a tener. Entonces descubrirlo así es como si estuviera desnudo, pero no de una manera obscena, sino nos muestra así tal cual es, sus heridas, sus cicatrices, cómo era él con su papá, cómo lo veía y cómo ahora lo entiende, cómo se acerca a su corazón, cómo lo escucha, cómo lo comprende, lo perdona de alguna manera, se perdona a él mismo y nos lo muestra como lectores. Por eso es una deuda saldada, porque es como si él desmenuzara la historia de una adolescencia india en mi oído, en su corazón, pero también de su padre, de todo ese contexto histórico de los británicos, porque no son ingleses, recuérdenlo, de esa discriminación que sus hijos todavía sufren, de los hijos de Hanif Kureishi, lo que él sufrió, ese multiculturalidad que tienen las ciudades como Londres, que siempre lo han tenido y siempre lo van a tener, pero también qué es lo que hay detrás. Pues bueno, hay una profunda y gran intolerancia hacia el otro, hacia la diferencia. Ahora esta palabra que está muy de moda, la otredad, sí, a eso. Y les garantizo que no se van a aburrir, porque nos habla de cosas, de momentos que son muy atractivos, pero que se están repitiendo en este momento. Y sobre todo nos vamos a sentir, al menos yo, que soy mujer y no tendría aparentemente, es una tontería, sentirme identificada con el autor de la historia, pues me sentí identificada en todos los sentidos de él como lector. Había cosas que yo decía, es que a mí también me pasa eso, yo también hago eso, era como, wow, está increíble. Y sí, habla de autores que yo también pues me encantan, cita mucho a Philip Roth, al autor norteamericano. Yo justo acababa de terminar una novela de Philip Roth, El animal moribundo. Habla de Camus, dice unas cosas muy bonitas de García Márquez, a propósito de nuestro video de la semana pasada. No sé, cita mucho a un autor, premio Nobel, que es S.V. Naipaul, que es un autor igual británico, que yo sí conocía, pero nunca lo he leído, y me dieron unas ganas enormes de leerlo, solamente porque Hanif Kureishi hablaba mucho de él aquí. Entonces, todas esas cosas nos los da este libro. Tienen que leerlo.
tienen así, no se van a arrepentir de verdad, y si se arrepienten pues, o si no les gusta, ay, qué pena, porque de verdad es un gran libro, es una gran historia, todo, y no hay manera de que no lo encuentren. Quizás la traducción, pues bueno, ya saben, es un poco en ciertas cosas, se respeta, y pues nada, me gustó muchísimo, me encantó, lo amo. Algo que me gustó mucho es que vienen muchas fotos del autor con su papá, del autor, del padre del autor, de sus hermanos, de sus hijos, de los hijos de Hanif Kureishi. Tiene unos gemelos, tiene de su mamá con su papá, cómo se conocieron. Por eso digo que no es como una novela, un cuento, un ensayo, una biografía, una autobiografía, es como todo eso junto, y es muy corta, y leanla, así, totalmente. No olviden suscribirse en el botón que está aquí abajo, darle like al video, dejarme sus comentarios. Sé que tengo varias cosas ahí pendientes con varios de ustedes. No lo olvido, lo tengo todo anotado. Y nos vemos la próxima semana en Pentimento.